¿Cómo están? Bueno, un día especial porque vamos a empezar una parte muy importante de la técnica vocal. Es la base de cualquier sistema de fonación. Me refiero a la respiración. La respiración es la base fundamental de la vida. Simplemente tengan en cuenta el hecho de que podríamos estar 2 o 3 semanas sin comer, quizás 2 o 3 días sin tomar agua, pero al cabo de 2 minutos que nos faltara la respiración, morimos. Se queda sin oxígeno el cerebro, se queda sin oxígeno las células e inmediatamente mueren. Fíjense la importancia capital que tiene la respiración. Comienzo con esto porque muchas veces no tomamos realmente importancia, la relevancia que tiene el hecho de respirar y de controlar el flujo respiratorio. Simplemente a modo de referencia, sabemos que inhalamos oxígeno. Primero, vivimos en un universo gaseoso, ¿sí? Nos movemos en medio del gas, aunque no lo veamos, ¿sí? Ese gas compuesto por nitrógeno y oxígeno, del cual nosotros tomamos una parte muy importante, que es el oxígeno. El oxígeno entra a nuestro cuerpo y lo que eliminamos es justamente algo como si fuera la resaca o lo que no le sirve al cuerpo, que es anhídrido carbónico. El oxígeno va a través de la corriente sanguínea, que es donde lo toma en los pulmones, y se dirige a todas las células del cuerpo. Sin oxígeno, las células del cuerpo morirían inmediatamente. Ahora bien, nosotros respiramos de manera automática. Esto quiere decir que hay un sistema que se encarga de que nosotros, sin tener la voluntad, sin poner voluntad, funcione naturalmente. ¿Sí? Una respiración automática. Esa respiración automática es realmente muy frágil, es muy pobre. Nosotros, de no ser por esa respiración automática, sencillamente no podríamos vivir. Pero junta muy poca cantidad de aire, la mínima indispensable para que funcionen todos los otros sistemas. Ahora bien, cuando nosotros aprendemos a controlar la respiración, cuando nosotros aprendemos a dosificarla, cuando nosotros hacemos de la respiración algo consciente, podemos utilizarla no solamente para el aparato fonador, para tener un mayor control sobre el aparato fonador, que es parte importantísima de nuestro instrumento, sino también para vivir de una manera más relajada, para vivir de una manera más profunda, más consciente. Muy bien, yo creo que todos realmente le damos importancia al hecho de la respiración y lo fundamental que es para nuestra vida. Pero yendo al problema del canto. En el canto es un instrumento de viento, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que en todo instrumento de viento hace falta un fuelle o un mecanismo proveedor de aire, un vibrador y un resonador. Todos los instrumentos de viento lo tienen. En nuestro caso, el fuelle está conformado por los pulmones y un músculo plano que divide el tórax del abdomen, que se llama diafragma. ¿Sí? Ya vamos a analizar después un poquito más tranquilo cómo es el funcionamiento, pero esa es la parte que nos provee a nosotros el aire para que cuando pase a través de la laringe, donde están las cuerdas vocales o pliegues vocales, ese es justamente el momento donde aparece el vibrador. Esas cuerdas hacen una especie de fibrilación, ¿sí? Un movimiento como una vibración, y además se juntan o se separan de acuerdo a el tipo de tonos que necesitan buscar. Y después nuestro aparato fonador trabaja con la resonancia, ¿sí? Que es nuestra cabeza, es nuestra clavícula, es nuestro tórax, incluso nuestra cadera. Pero lo importante de esto es que el aire atraviesa todo ese recorrido y atraviesa ese recorrido de una manera muy especial.
cuando yo aprendo a dosificar el momento de la exhalación, que es el momento en el que yo empiezo a expulsar el aire, se produce una serie de mecanismos que yo puedo controlar. Cuando yo aprendo a controlar esos mecanismos, aprendo a controlar lo que se llama la columna de aire o el soplo. Esto es muy importante porque es lo que a mí me permite muchas veces o llegar a notas más agudas o llegar de una manera más natural y fluida al final de una frase. Y además me permite siempre tener un flujo estable, permanente, sin que se corte de manera abrupta. Bien, todo esto lo vamos a desarrollar en un videito ahora respecto a la ejercitación que hay para controlar el soplo. Como último tópico diremos que este mecanismo de la respiración tiene dos fases, la inhalación y la exhalación. Tanto es importante la inhalación en la respiración como la exhalación. Y para el canto mucho más todavía. Porque yo necesito juntar una cantidad importante de aire, tener lo que se llama una buena presión de aire. Pero no alcanza con tener una buena presión de aire si después canto 2 o 3 notas y se me acabó el aire. O sea, dos cosas importantes. Juntar una buena presión de aire, para eso también hay mecanismos y hay ejercicios. Aprender a retener esa presión de aire, que para lo cual también hay ejercicios, y después, al momento de exhalar, que es el momento en el que yo voy a emitir el sonido, también ejercicios de dosificación de esa presión del aire para que el aire no se me escape y explote. Una cosa importante, y con esto cierro este tópico así general, teórico, es el hecho de que los pulmones están divididos en lóbulos. ¿Qué son esos lóbulos? Son una especie de bolsitas que están comunicadas. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Algo muy importante es el hecho de que si mi respiración es como la respiración corriente de todo ser humano, sin poner atención en eso, respiramos y se llena, podríamos decirlo de esta manera, los lóbulos superiores y la parte superior, con lo cual juntamos un poquito de aire. Si mi respiración se hace un poco más profunda, se llenan los lóbulos de abajo, los lóbulos intermedios. Y si mi respiración es lo suficientemente profunda, se llenan los 5 lóbulos y tengo las 5 bolsitas de aire dispuestas para que se transformen en sonido. Esto va a determinar que mi respiración sea justamente la que estamos buscando, que tiene un nombre y se llama costodiafragmática. ¿Por qué? Porque incide directamente sobre los músculos intercostales que están rodeando las costillas y sobre el diafragma. Si mi inspiración es una inspiración muy cortita, muy suave, que es esa respiración automática que tenemos sin poner atención en ello, se produce una respiración muy superficial, una respiración clavicular. Y lo último, esta vez sí es lo último, la respiración, esa respiración más superficial, más aérea, más superior, se le llama respiración clavicular y es la que se utiliza en la gimnasia, y es la que se utiliza en los deportes, donde yo necesito rápidamente recambiar el aire. ¿Sí? El tipo de respiración que nosotros necesitamos es una respiración que tenga una gran presión de aire, ¿sí? Para que yo pueda manejarla a gusto y placer. Es literalmente el combustible del canto. Sin una buena respiración no vamos a obtener ningún rendimiento a nivel vocal. Y vamos a los ejercicios. Muy bien. El primer paso que vamos a dar, tratando de desarrollar una técnica respiratoria adecuada al cantante, es sencillamente ser capaces de tomar la suficiente cantidad de aire sin temerle. Los pulmones no se van a reventar, no van a explotar. Va a llegar un momento en que sencillamente no va a entrar más aire. Pero tenemos que lograrlo. No solamente eso, una profunda inhalación, sino
que el primer paso va a ser retenerlo. Aprender a sostener la presión de aire en nuestros pulmones. El tiempo que cada uno pueda. Lo ideal es que sea por lo menos 20-30 segundos. Entonces, tomo una inspiración muy profunda. Fíjense, yo lo que voy a hacer es colocar un indicador, ¿sí? Las manos, fíjense, con los pulgares hacia adelante, puestos en las costillas flotantes, las últimas costillas, que son prácticamente cartílagos. Voy a colocar mis manos acá y el efecto que se va a producir es que se ensanchen mis manos, ¿sí? Fíjense. Eso quiere decir, es un potente indicador de que estoy respirando a el mayor porcentaje de oxígeno que puede ingresar a mis pulmones, ¿sí? Esto, fíjense. Fíjense cómo se ensancha, como si fuera un salvavidas, como si yo tuviera un salvavidas puesto acá, ¿sí? Y algo empujara mis manos hacia afuera, ¿sí? Bien. Entonces, primer ejercicio, lo voy a hacer ahora un poquito más corto. Tomo aire, inhalo muy, pero muy, muy profundo hasta que no ingrese más aire. Y esto es muy importante, sin que suban los hombros, ¿sí? Porque yo muchas veces acostumbrado a respirar profundo, hago esto. Bien, esto es fuente de tensión. Toda la tensión en la musculatura que rodea la parte más importante del instrumento está totalmente desechada. Entonces, no se levantan los hombros. Es importante que ustedes las primeras veces se tomen de esta manera acá a la altura de las costillas flotantes para que puedan notar ese indicador potente de que está entrando la suficiente cantidad de aire. Entonces, inspiro. Siento la presión del aire, trato de disfrutar el hecho de tener oxígeno infinitamente gratuito y abundante. Y cuando ya no puedo más, suelto el aire. Bien, esto lo repetimos 2 o 3 veces nomás. En general, esta práctica que estamos viendo ahora no puede durar más de 10-15 minutos. Son 10-15 minutos muy poderosos porque el cuerpo se acostumbra a recibir esa cantidad de aire y después se aprende justamente a dosificarlo, a controlarlo. Bien, paso número 2. Voy a tomar aire, también de esta manera como les decía, con esta respiración bien profunda, que les recuerdo que se llama costodiafragmática. Voy a tomar aire y luego voy a soltar por el mínimo orificio posible entre los labios, voy a ir soltando muy, muy, muy lentamente en la exhalación. Una cosa que pueden hacer para justamente tener un buen indicador de que está saliendo muy poco aire, muchas veces se recomienda poner una vela encendida y que el flujo de exhalación de aire no pueda apagar la vela. Si la vela se apaga, quiere decir que salió un flujo muy importante de aire. Eso es bueno, es sumamente didáctico, pero no es necesario. Tomo aire entonces. Retengo unos segundos y puedo controlar. Un pequeño orificio. Eso es muy importante. La salida lo más lenta posible, ¿sí? Ustedes se van a ir dando cuenta porque esto que se había ensanchado va a ir cerrándose contra el cuerpo. Muy bien. El próximo paso. Voy a alargar en segmentos, en pequeños segmentos, la columna de aire.
Esto sería de la siguiente forma. Esto sería de la siguiente forma. Cuando exhalo esos pequeños segmentos, le pongo un sonido, que puede ser TS o PF o simplemente F. Fíjense que son pequeños segmentos, ¿sí? Ya entramos en la etapa de controlar la exhalación, controlar la exhalación del aire, que es lo que a mí me va a permitir tener el suficiente respaldo como para tener una buena técnica vocal. Entonces, lo hago una vez. Lo voy a hacer con PS. Bueno, hasta que se acabe el aire. Lo pueden hacer como dije recién con TS, lo pueden hacer con F o con SH. Con SH el problema es que sale mucho más aire, cuesta más controlarlo. Pero con la F, la PS o la TS es realmente lo más indicado. Muy bien. Otro paso, importantísimo. Este es ir agregando a una cuenta que voy a hacer, ir agregando de a un número. Como el aire que, al principio, el aire que gasto es muy poco, la inspiración, va a ser también muy corta. Y después, cuando ha pasado ya el tiempo e incorporado una gran cantidad de números, lo que va a ocurrir es que voy a necesitar tomar mayor cantidad de aire porque gasté mayor cantidad de aire. Esto es buenísimo para lograr que el sistema vaya automatizando el hecho de ir dosificando la salida del aire para que no se me escape en una explosión. Bien, el ejercicio sería, digo, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ven que voy agregando uno. El aire que gasté en agregarle un número más es el que yo logro reponer para seguir con mi cuenta. Algo muy importante es el hecho de que cuando yo voy diciendo los números y cuando estoy diciendo los números, no tiene que ingresar aire por la nariz, ¿sí? En ese momento no ingresa aire por la nariz, porque si no, no trabaja el sistema de la misma forma. Tiene que trabajar a full, tiene que trabajar absolutamente completo, sin ninguna falla. Si yo dejo que vuelva a ingresar aire, me estoy haciendo trampa. Entonces, repito, fíjense nuevamente la respiración. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense que cada vez mis inspiraciones fueron un poquito más grandes, más profundas. Bien, puedo llegar hasta 20, hasta 25, hasta 30. La idea es ir probando y es ir aumentando cada vez un poquito más, ir incrementando esa nómina de números para que pueda yo demostrar de que tengo una capacidad de retener el aire y de ir largándola muy, muy suavemente, ¿sí? Ahí, de esta manera, empieza a controlar el flujo aéreo. Y la última. En este caso vamos a tomar aire y vamos a emitir simplemente un sonido medio, con una M, con la boca cerrada. Vamos a ver que percibir algo que yo ya les había dicho antes,
cuando hablábamos del tono emocional, que es percibir el latido del corazón. Bien, simplemente vamos a transformar ese aire en sonido, pero procurando que dure la mayor cantidad de tiempo posible. Un solo sonido sumamente estable. Tomo aire entonces. Van a ver que cuando empieza a faltar un poquito el aire, lo ideal es presionar un poquito el abdomen para que no empiece a fluctuar la entonación, la afinación y que de golpe no se corte el flujo de aire. Entonces, muy importante esto, para tenerlo en cuenta, el hecho de que cuando ya empiezo a notar que me falta un poquito de aire, voy presionando un poquito el abdomen. Esa presión del abdomen ayuda a que salga todavía más lentamente el último reservorio de aire que tengo. Bien, insisto, esto no puede durar más de 10-15 minutos, pero es fundamentalmente la base de una técnica vocal verdadera, genuina, que no tiene fallas. Así que los dejo en sus manos, espero que en algún momento podamos controlarlo de manera presencial, porque sería la oportunidad de poder detectar algunos errores, detectar incluso algunas fallas. Hay personas que, por ejemplo, tienen problemas, que son asmáticos o tienen problemas respiratorios, y en ese caso hay que buscar una técnica un poquito más específica. Pero por lo pronto, ahora, esto es la base de una muy buena técnica vocal, muy recomendado, y lo vamos a ir utilizando también justamente en nuestras canciones. Gracias.